Asturias, bienvenidos al Picu. Jugamos hoy ya por una cifra así como muy apetecible. 2.750 euros que se disputan. A mi derecha, Mimi y Corina, ellas son las Foriatinas. Aprendices de asturianinas. Y a mi izquierda, Vicen y Pablo, ellos son los Tritones. Tritones y Tritones. Arrancamos un segundo programa de este Picu internacional con nuestras representantes directamente desde Rumanía, las Foriatinas. Mimi, Corina, sois hermanas. Sí. Y bueno, hicisteis un primer programa espectacular, tan espectacular que intentasteis subir el Picu. Bueno, sí, bueno, costó, Costó. Pero ahora mismo habéis hecho historia. Primeras concursantes internacionales que intentan subir el Picu. Y el primer día. Y el primer día. No te quiero quitar yo mérito, ¿eh? Los tenéis todo el mundo. Sois valientes y encima menudo programón. Sí. Chicas, muchísima suerte para el programa de hoy de energía. Estaréis bien, ¿no? Después del anterior. Ah, bueno, sí. En principio fue menos de nervio. Ya. Sí. No me lo creo, lo del nervio no me lo creo. No, ni yo. Pero bueno, me tengo que dar ánimos. Di que sí. Muchísima suerte, chicas. Gracias. Hola, Tritones. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien. Un poco descolocados porque ayer entraron fuerte y... Esos refuerzos internacionales no, costonos. Claro, por eso trae hoy Pablo una camiseta de Argentina. Claro, ¿no? hay tíos emigrantes allí, en Chile, en Argentina. O sea que estás en aquí México. haciendo gala de todo lo que te acompaña internacional. Hombre, para hacer fuerza, ¿no? Hay que contrarrestar con lo que tengamos. Di que sí, chicos, muchísima suerte. Gracias. Ya sabéis que comenzamos una subida trepidante con 100 metrinos y en el caso de hoy son los 100 metrinos, un momento que tengo descolocado los tarjetones, no pasa nada, estamos en confianza, esto no lo ve nadie. La Xamoca, el Picu La Xamoca subimos hoy. 100 metrinos del Picu La Xamoca, al que se va a enfrentar por aquí Pablo, seguro, que tiene cara. El Xamocu. Sí, ¿no? Sí. Tiene cara de enfrentarse a los 100 metrinos. ¿Y por aquí? Yo. ¿Repetimos? Sigo yo, sí. Venga, pues con Corina y con Pablo empezamos. Pues vamos a disfrutar de lo preciosa que es la montaña asturiana con estas súper 3 imágenes. Vale, ahí están. Una de ellas corresponde a la subida de hoy. Decidme, ¿cuál de estos es el Picu y la Xamoca? Pablo. 3. Muy bien, es la 3. Es la 3, Pablo, enhorabuena. Di que sí, 100 metrinos, ya nos dirás dónde colocas el botiquín. Corina, ¿tú por cuál ibas? Primero por la 3, luego pensé, no, voy a ir a por la 2, pero menos mal que no he ido. El 2 era la torre de en medio y el 1 la torre de la Cabra Blanca. El 3 la subida de hoy. En el programa de hoy nos vamos hasta la Sierra de Peñamayor. Allí estuvieron nuestros amigos del grupo de montaña en Sidesa de Gijón para fotografiar la Xamoca. Este monte tiene unos 1.300 metrinos de altitud y ya sabéis, si queréis demostrar a toda Asturias lo buenos fotógrafos y fotógrafas que sois, solo tenéis que mandarnos vuestras mejores fotos para que las vea toda Asturias aquí en el Picu. Cuéntame, Pablo, ¿dónde vas a poner el botiquín sabiendo dónde lo puso ayer Corina y lo bien que le fue? Lo de siempre. Palabras prestosas. A nivel de costumbres, Pablo, di que sí. Oye, menudo reto que vamos a tener aquí, entonces. Veremos, pero antes, un queye de temática cultura y tradiciones. Y la pista número 1 dice, por 320 metros. Este año se celebró a finales de abril. Corina. Feria de abril de... Bueno, tiene que ser de Asturias. Feria de abril de Sevilla. No es de Asturias, pero bueno. No, pero bueno, pues podía ser. Rebote. Pista número 2 por 300 metros. Tiene que ver con la primavera. Pablo. La prueba de la sidra. No, el rebote, Corina. La fiesta de flores... ¿De dónde? La fiesta de las flores. No. Pista número 3. Hay allí un certamen de fabada. Pablo. La flor de Grao. Muy bien, muy bien, muy bien. Mírate, fíjate que iba a decir yo. Te di una pista, ¿eh? Sí. Claro. Claro. Efectivamente, porque te iba a decir yo, lo de la fabada no oye muy pista, porque en Asturias, donde no hay campeonatos de fabada, y lo que nos gustan los campeonatos Pero de fabada, la flor, sí. Sí, pero la flor ahí fue mini pista Pero de Corina. Había que decir Grao, ¿eh? Había que decir Grao, y que sí, muy ahí, buenos vínculos en Grao. Pista número 4 decía, hay 2 y esta es la primera. Pista número 5 es un mercado no floral. Y pista número 6, una feria emblemática de Grao, la Flor de Grao. Y por supuesto lo de la primavera es porque es la primera feria comercial del año y auspicia la primavera. Venga, vamos con Esa Suéname. Queremos hoy título de la canción o que cantéis
Yo quiero escucharte cantar, Corina. Y Pablo, yo quiero escucharte cantar. Ya lo sé, ya. Es más, si me cantáis un dueto... ¡Uy! Veremos a ver qué pasa. Pista número 1. Música. Sonó un poquitín, pero sonó... Corina. Vaya, vaya, aquí no hay playa. No, rebote. No sé. ¿No? Pues nada, pasamos a la pista número 2, que dice así, por 300 metrazos. Es una canción de Radio Futura, un grupo que comenzó a visitarnos en los 80. Pablo. Escuela de calor. No, rebote. Ni idea. ¿No? No. Pues venga, escuchemos un poquito más de la pista número 3. Y algo quería sonar ahí, ¿eh? Pista número 4. No es ni escuela de calor ni veneno en la piel. ¿Escuchamos un poquito más? A ver si así nos acaba de a sonar. ver. Venga, música. Bueno, siempre podéis intentarlo y yo os doy mosquetones. Pista número 6. El título de la canción hace referencia al aparato que te pone las multas en la Y. Pablo. El radar. No, rebote. El helicóptero de la Guardia Civil. Escucha. Radar. El helicóptero de la Guardia Civil sería un título maravilloso para una canción. Mosquetón. Para ti, Corina, bien merecido además, ¿eh? Este no, sin miramientos. Posa, posa, reina, posa. Di que sí, Corina. Y ahora sí que sí, el título de la canción era... Radar. Radar, sin el radar. El tema es ese, ¿no? Que si decís el título tiene que ser exacto, aunque sí que hacía referencia a el radar, pero la canción... En Asturias Radar. metemos el atou. Ato, ¿verdad? Muy mal. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, no hubo metrinos así para nadie. En esa suéname. Mosquetón para Corina, bien merecido. Di que sí. Por el título de la canción, El helicóptero de la Guardia Civil. ¿Sería Venga, una buena canción? pues si te gusta la música, componla. Te apoyamos. Vamos con palabras prestoses. Una última oportunidad de sumar metros esguilando, 320 metros en juego. Y ya sabéis, hay que pensar en asturiano, hay que hablar en lingua, porque entre otras cosas está en juego este botiquín. Pista número 1. Esta palabra prestosa tiene varios significados. Pablo. Pushar. No, rebote. Multiuso. Toma, vida mía, que estás inspirada. Porque la palabra multiusos es muy asturiana. También. Me ha encantado. Di que sí. Ole tu arte, Corina. Pues ahí, bien. Di que sí. Pista número 2. Antiguamente, uno de hierba era una medida de superficie. Pablo. Vara. No, rebote. Fardo. No. Pista número 3. Por 220 metros. Puede ser del centoyu. ¿Pablo? Cascu. No, rebote. Pie. Claro, se mide en pies. Ya, pero no, en este caso. Pista número 4, por 160 metros. Puede ser del país o de alzada. Pablo. Carru. Muy bien, efectivamente. Yo esperaba la pista número 5, la que llevo esperando desde la pista número 1, que es a Manolo Escobar le robaron uno en su día, el carro de Manolo Escobar. Y luego la pista número 6, por 60 metros, decía, generalmente tiene 2 ruedas. Efectivamente, un carro. ¿Y cómo nos dejan los marcadores este esguilando? Ay, Corina, un poquito, así modestos, un montón de mosquetones, Sí, sí. pero de metros escasitos, vamos. Pablo, 480 metros y un botiquín. Bien, Contento, bien. ¿no? Mejor. Mira cómo sonríe, Pablo. Di que sí. Tienes 480 motivos para sonreír. Ahora, siguiente prueba. El mirador. Ya de nuevo en la mesa al completo. Mimi, estarás orgullosa de los 2 mosquetones de Corina, ¿no? Orgullosísima. Sí. Bueno, ¿Así los presta, Colín. compartimos?
Ya que ayer no No. ganamos ninguno. Metros no hay, pero mosquetones. No, lo siento, Mimi. No se comparten. Los mosquetones son tuyos, Corina, Sí, sí, porque Mimi, sí. yo espero que tú te ganes los tuyos también. Bueno, a ver. Ella lleva el de Pope. A mí Lon no me lo quiso dar. Así que ahora llevo de dos. Vale, porque recordamos que quizás alguien se perdió el programa de ayer. Sois pareja de Pope y de Lon, los carboneros. Los carboneros. Que además fue muy curioso, ¿no? Porque ellos fueron apuntados por ellas y luego a ellas se lo devolvieron. Salieron del pico y dijeron, pues las apuntamos a ellas. Y aquí están. Y aquí están, y son de Rumanía, a pesar de que hablan un español perfectísimo, en ocasiones con asturiano cerrado incluido. También. Oye, ¿y cómo es eso de aprender un idioma así como...? Bueno, si sabes que vienes aquí, sabes que tienes que venir a España y no sabes ni nada, o sea, ni una palabra, pues yo lo aprendí viendo telenovelas. Porque en Rumanía las telenovelas son subtituladas. O sea, Entonces son en sudamericanas, versión original, versión Sí. original, pero subtituladas. Subtituladas. Entonces Todas las películas. vas aprendiendo, vas... No sé. o sea, tú te ponías telenovelas para aprender para castellano. aprender. Y aquí ya seguí aprendiendo, y poco a poco, a base de equivocarme, a base de... Claro, porque imagino que aprenderías palabras también latinoamericanas. Sí, Y y con- aquí me decían, eso no es así. Pero eso, Pues como bueno. acabas de decir, decían. Claro, por eso tienes ese acento tan bonito. Es que mola mucho. Me encanta, muy fan. Bueno, ¿Y tú cómo aprendiste, Corina? Yo vine más tarde que ella y cuando llegué solo sabía decir hola, quiero hablar con Mimi, porque era la única forma de cuando la llamaba desde Rumanía. Claro. Ella trabajaba en un local donde había muchos españoles y yo no sabía quién me coge el teléfono. Yo decía hola, quiero hablar con Mimi. Luego venía Mimi y hablamos en rumano. Claro. Y cuando vine aquí, pues al principio ella me contestaba en rumano. Hasta que un día, cuando se dio cuenta que entiendo, dejó de contestarme en rumano y me dijo, hasta que no me contestas en español no te contesto. Entonces yo puse en empeño, quedaba en casa porque me enfadé con ella, ya no la acompañaba al trabajo, quedaba en casa y ponía Sinchan y Matías Prats. es que... Y con la cama llena de diccionarios y Claro, es que dejé libretas... de hablarle. Dejé de hablarle. No, igual. dejó de Pero hablarme es en que rumano. probablemente en el momento Me te hizo un enfadarías, pero fue un luego- favor que le hiciste claro. impresionante. Entre Mimi, Matías Prats y Sinchi. Sí, la gente le decía, tú mejor no aprendas con Sinchan. Y no, hay No. veces que digo mejor no haber aprendido. Ahí aprendiste las palabras picantes. Clave, las palabras clave. Clave para todos. ¡Qué bueno! Bueno, vosotros habíais... Vicente, ¿habíais aprendido bosnio? Sí, no tuve yo telenovelas En para bosnio. aprender y vamos, Sinchan en bosnio puede ser terrorífico. Yo tuve que estudiar bastante y luego, bueno, a través de los guajes aprendí bastante, pero bueno, imagínate. Espera un segundo, vamos a recordarlo por si alguien se perdió el programa en el que lo dijimos. Vicen, después de la guerra de Bosnia, estuvo acogiendo en su casa a niños que venían a pasar el verano aquí. Exacto. Y entonces, un poco relacionándose con esos niños, Sí, a través de ello vas aprendiendo y bueno, imagina las palabras que aprendí primero. claro, pues todo lo divertido, Como los exacto. insultos. Siempre, como- Exacto, suele Lo ser primero que se muy aprende. típico, sí. Sí, es verdad. Sí, sí. Insultar sabemos todos en 6 idiomas, ¿no? Porque Exacto. siempre- Por una parte él tuvo su Sinchan. Correcto, es verdad. Sí, Tuviste pero una ahí. cojonuda, sí. Sí. En fin. Y tú habías vivido en Londres. ¿Y cómo fue el Pues proceso de aprendí aprendizaje? inglés entre actuación y actuación en Piccadilly Circus con la gaita. De paso aprendí algo de italiano. Después algún italiano aprendió bable pensando que estaba aprendiendo castellano. Porque preguntaba, ¿cómo se dice hungry? Yo, fame. Y después cuando hablaba con algún madrileño, No lo decía, tengo entendía. fame, tienes que... Que tienes que... Sí. Qué bueno. Pero bueno, aprendimos un poco de todo. No lo que quisiéramos, pero bueno. Yo tengo aquí a Vicente que sabe de todo y que me enseña inglés, bosnio y lo que haga falta. ¿Y despistas? ¿Te enseña bien las despistas? A ver cómo se porta. A ver. Bueno, en este caso elige Mimi, despistas. Paritaritis o rodaditis. Rodadite, diría. Venga. De los actores que han rodado una película en Asturias, ¿quién es el más joven? ¿Carmelo Gómez o Hugh Grant? Carmelo Gómez. Muy bien. Hugh Grant tiene 58 años y cumple 59 en septiembre. A Hugh Grant lo vimos en Llanes cuando rodó Remando al viento, de Gonzalo Suárez. Hace tiempo le preguntaron que si recordaba algo de Asturias y dijo, hombre, claro, la sidra. ¿Cómo no? Pensaba que la comida. También, eso seguro seguro que fue la segunda parte de la respuesta. De los actores que han rodado una película en Asturias, ¿quién es más joven? ¿Carmelo Gómez o Javier Cámara?
Javier Cámara. Muy bien. Carmelo Gómez cumplió 57 años en enero. Interpretaba en Oviedo Express de Gonzalo Suárez a un actor que interpretaba en una obra de teatro al magistral Fermín de Paz. Oye, qué curioso esto, ¿eh? Actúas en una peli siendo actor. ¿Cuál es tu papel dentro de la peli? Ser actor. Actor. Qué guapo. De los actores que han rodado una película en Asturias, ¿quién es más joven? ¿Javier Cámara o Javier Bardem? Javier Cámara. No, Javier Cámara cumplió 52 años en enero y lo vimos ser el rey de las comedias aquí de las cuencas mineras en 2 pelis de Tom Fernández, La Torre de Suso y ¿Para qué sirve un oso?, en la que, por cierto, medallita que nos colgamos en el Picu, gran parte del equipo del Picu, mi compañero Kiko estuvo en esa peli. De los actores que han rodado una película en Asturias, ¿quién es más joven? ¿Javier Bardem o Dani Rovira? Dani Rovira. Muy bien, muy bien. Javier Bardem cumplió 50 años en marzo y lo pudimos ver interpretando al hijo de un pintor avilesino en Vicky Cristina Barcelona. Vicen, de los actores que han rodado una película en Asturias, ¿quién es el más joven? ¿Dani Rovira o Mario Casas? Dani Rovira. No, Dani Rovira tiene 38 años, que cumple 39 en noviembre, y Mario Casas cumplió 33 años el pasado 12 de junio. A Dani Rovira lo vimos hacer de divertido brujo del tarot en El futuro ya no es lo que era, que se rodó en Oviedo, y a Mario Casas lo vimos interpretando a una especie de ermitaño de los picos de Europa en Bajo la piel de lobo. Habrá que verlas. Habrá que verlas, Bajo la piel de lobo, muy chula, me sorprendió mucho, la vi hace poco, me gustó. Segundo panel de este mirador, este lo empiezas tú, Vicen. La pista era paritaritis y la pregunta dice: ¿qué parlamento es el más paritario en Europa? Ya sabéis, paritario, que tiene mayor igualdad en cuanto a número de mujeres y de hombres. ¿Qué parlamento es el más paritario en Europa? ¿El parlamento francés o el parlamento sueco? El sueco. Muy bien, el 39,8% de los diputados en el parlamento francés son mujeres. ¿Qué parlamento es el más paritario en Europa? ¿El parlamento sueco o el parlamento belga? Sigo con Suecia, sueco. Muy bien. El 37,3% de los diputados en el Parlamento belga son mujeres. ¿Qué parlamento es el más paritario en Europa? ¿El Parlamento sueco o el Parlamento finlandés? Cambiamos a Finlandia. El 41,5% de los diputados en el Parlamento finlandés son mujeres. Y me os voy a dar un dato. Y es curioso, ¿no? Porque pensamos que quizás esto de la paridad es exclusivo de Europa y resulta que no. Porque... mira, el parlamento con más porcentaje de mujeres a nivel global es Ruanda, que tiene un 61% de mujeres y un 39% de hombres. Mimi, ¿qué parlamento es el más paritario en Europa? ¿El parlamento sueco o el parlamento español? Sueco. Pues no. El 46,4% de los diputados en el parlamento sueco son mujeres. Vicen, ¿qué parlamento es el más paritario en Europa? ¿El parlamento español o el parlamento danés? Español. Muy bien, el 46,9% de los diputados en el Parlamento español son mujeres frente al 37,4% del Parlamento danés. España, tras las últimas elecciones, tiene el Parlamento más paritario de la Unión Europea. Por el contrario, el que menos lo tiene es el Parlamento húngaro, con un 12,6% de mujeres en su hemiciclo. ¿Y cómo están los marcadores en este momento? Foriatinas, hoy estamos un poco más modestas, 200 metros. Tritones, Poco a poco. 880 metros y un botiquín. A la de 3, 1, 2 y 3. Tritones y drones. De manera. De manera no. Chicas, si los 500 metros del desnivel son para vosotras, subíais a 700. O sea, sería acercarse muchísimo a su puntuación. Así que tenéis que usar todas las armas que traigáis por los bolsillos y por donde haga falta. Sí, sí, mientras no hacemos como ayer con las ovejas. Es que a Corina le dolió fallar el desnivel de las ovejas. No pasa nada, Corina. Ahora es el momento de resarcirse. ¿Dónde? En el desnivel. El número 1. Los números 1. ¿Cuál queréis, chicas? ¿Cuál elegimos? A ver, esos son muchos, ¿eh? Pueden ser unos cuantos. Esos son muchos. No, este que es solo. Vale. Sí, Pues porque eso, a elegimos. saber cuántos número 1 hay. A saber. No, el número 1, por lo menos uno. Mira, Uno es. Uno es, pero esos son muchos. Bueno, pues el azul. El azul. Muy fan de estas conversaciones. Muy bien, di que sí. Vale, y aquí tengo 2 tarjetitas con un 3 y un 2. Que barajo. Elegís, chicos, mostrad una cámara. Que elija Guruceta aquí. Venga.
Pues... 3. Sacaron Ahí muchos, va. ¿eh? No, es maravilloso, Era me encanta. bastante leñero, Ahí cuando saca jugaba. falta. Pero tienes que innovar, tenemos que hacer también este es el falta en el fútbol, pues hay que también otras tarjetas. Oye, roja directa. Roja Después- directa, vale. El titular dice: artistas y grupos que tuvieron una canción número 1 en ventas en España en el top 100 en los últimos 10 años. Desde 2008 hasta 2018. No incluimos el 19 porque no se ha acabado todavía, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Pues que empiecen las apuestas. ¿Qué me decís, chicas? ¿Cuándo empezamos? ¿4? 3. No, 3. Venga, empiezan con 3, 4, 4, 5. 5. 6, 6, 6, 7. 7. Ajá. 8. 8, 9. 9. Hola. 10. 10, dicen los tritones. A ellos. ¿Sí? ¿Seguro? No arriesgamos, no, ya no. ¿Vale? Hoy no. Hoy no, pues tritones. Tenéis 3 minutos para decir 10 artistas o grupos. ¿Sí? A ver, ¿Preparados? ¿Quién va a ser el portavoz hoy? Yo. Pablo, venga. Pues vuestro tiempo empieza ya. los que venden operaciones. Bisbal. Bisbal, Bustamante. Bustamante, El de Despacito. Luis Fonsi. Luis Fons. Luis Fonsi, A ver. Melendi. 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 Mi primo. Este chaval era Malú. Malú. Malú, La otra Rosalía. Rosalía no será muy moderna de ahora y... No, de los últimos 10 años, el año pasado ya tenía. ¿Estaba en plan? Sí, sí. Rosalía. Rosalía. Rosalía, ¿Y la Miley Cyrus esa o cómo se llama? Miley Cyrus. Miley Cyrus. Sí. Taylor Swift. Miley Cyrus, sí. Taylor Swift. Taylor Swift. ¿Cuántos Queen van? and- Van 8. 8. ¿Algún español por ahí que...? A ver, Alejandro Fito y Fitipaldi. Fito y los Fitipaldis. Fito y Fitipaldis. Alejandro Sanz estaría por ahí en los últimos 10 años. ¿Hizo algo en los últimos 10 años así? Además, tengo tirria después del corazón partido A del ver, otro día. se nos acaba el tiempo. falta- Tranquilos, tenéis tiempo todavía de sobra. No sé qué. Un programa de esos de tal. no sé, que un grupo... ¿Piensa en un grupo? Este que toca el piano, la guitarra, el Pablo. Pablo Alborán. Pablo Alborán. Chicos, hay aquí algunos problemitas que son sorprendentes, ¿eh? Porque ni Bustamante, ni Melendi, ni Taylor Swift, ni Fito y Fitipaldis. La mitad. Nada, más o menos. Bueno, 10 era un gran número. Mira, también sorprendente que, por ejemplo, sí que está Kiko Rivera. Ay. ¿Qué dices? Sí, te lo Rivera. juro. Ah, ¿y la de Tito el Torero? No, el hermano. Ay, sí, con esa... El hermano. Súbeme el top o algo así. Quítate el top o algo así. Quítate el top, sí. Pues algo seguramente, así. sí, con algo de sí, Cesara. sí. Bueno, ¿y esto cómo nos deja los marcadores? Pues suben las cosas para las foriatinas, bastante, Menos suben a mal. los 700 metros, que Ay, son mira, 35 de rebote, segundos. pero ¡Esas foriatinas! Aprendices de asturianinas. Mimi suspensa en grito de guerra. Y tritones, Me pillaste desprevenida. tritones, 880 metros, que son 44 segundos. Está muy bien la cosa, 44-35 es tiempo de raudales en ambos lados para la siguiente prueba, el despeñadero. ¿Preparados para el despeñadero, tritones? Una preguntina que me queda así con la cosa. En la lista esta top 100 famosa estaba Cepeda, porque va a matarme a mi sobrina si está. Espérate, preguntamos al pinganillo mágico. ¿Está Cepeda en la lista del desnivel, esta del top 100? Está. Claro, la que es fan número 1, perdón, Retacu, ¿eh? Ah, Eso- pero le eso mandas va un a besito. costarme. Lola se llama. Lola. Un besito, cariño. Son despistes aquí, las cámaras, los focos, todo. Venga, ¿preparados? Preparado. Pues a por ello, vamos. Pablo, vuestro tiempo empieza ya. ¿Qué se subastó este año como novedad en el concurso de la raza asturiana de los valles de Cangas del Narcea? ¿3 sementales o 3 vacas preñadas? 3 vacas preñadas. Sí. ¿De qué color son los huevos de Andolina? ¿Blancos con pintas negras o color crema con pintas rojizas? Blancos con pintas negras. No. ¿Preparadas, chicas? Sí. Ánimo, Mimi. Y... tiempo. ¿Qué embalse asturiano tuvo más agua en 2018? ¿Doiras o Salime? Salime. Sí. ¿Qué lle la Gilfa? ¿Aire xelono o un dengue? Un dengue. No, aire xelono. ¿Tritones? Vamos. Pues... tiempo. ¿De qué animal son el cuerpo y los pies de la esfinge? ¿De león o de caballo? De León.
Sí. ¿Qué le debemos al biólogo Marco Seguiño? ¿La recuperación del gocho asturcelta o la recuperación de la pita pinta? Del gocho asturcelta. No, de la pita pinta. Vamos 1-1. ¿Ya? ¡Ey! Está la cosa. ¿Habrá muerte súbita hoy también? ¿Preparada? Ánimo, Mimi. Pues... Tiempo. ¿Con qué está hecho el pincho ganador del campeonato de pinchos de Asturias este año? ¿Con faves pintes o con carrilleras? Faves pintas. No. Ahí. El pincho ganador es un pincho de carrillera extremeña acompañado de una receta mexicana. ¿Preparados, chicos? Pues... Tiempo. ¿Dónde se realizó una exhibición de golf para conmemorar las bodas de plata de la Llorea? ¿En la playa de San Lorenzo o en los lagos de Covadonga? En la playa de San Lorenzo. Sí. Alfred Hitchcock nunca ganó el Oscar a Mejor Director. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿Qué vende más caro el matadero de Noreña? ¿Solomillo de buey o cálculos biliares de vaca? Los Cálculos biliares de vaca. Esas- No ha habido tiempo para más, Pablo. Ha sido correcta, pero no entró en tiempo. Además, eso que creo que son carísimos, los cálculos biliares. ¿Preparadas, chicas? Sí. Pues venga, por Ahí ello. va. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Cuántos años ha cumplido el Colegio Público de Sabugo? ¿50 o 100? 100. Sí. ¿Qué talla mínima tiene que tener un salmón para ser pescado en Asturias? ¿45 centímetros o 60 centímetros? 60. No. ¿Dónde se organiza el Festival de Cortos Cine a los Cuatro Vientos? ¿En Gozón o en Llanes? En Llanes. Sí. ¿Cómo se llama el concurso de cortometro? Era al revés. Sí. No ha habido tiempo para Vale. más. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicas? En este momento tenéis 3 aciertos. Los tritones tienen 4. Por una. Por una. Nada más, por una. Así que, chicos, ya sabéis lo que esto quiere decir. Esto quiere decir que los tritones hoy intentarán subir el picu. Tritones y sidrones. Hay que ayudarles, chicas. A partir de ahora hay que ayudarles porque están ellos atascados ahí con el tritones y sidrones. Chicas, regalazo para vosotras. Jaire Ventura os hace un regalo de lo más asturiano. Una ruta del Cares acompañados de un guía interpretativo que os explicará la historia, características y anécdotas de este icónico recorrido con todas las garantías de seguridad. Así que coged la mochila y no olvidéis la cámara para disfrutar de esta experiencia de la mano de Jaire Ventura. Oye, voy a prestar. Qué bien. Presta, además, Sí. sobre todo cuando vas con alguien que sabe, ¿no? Que te va diciendo, pues aquí pasó esto, Sí. tal, y Sí, antiguamente sí, por sí. aquí se hacía esto. Eso es muy, muy chulo. Muy bueno. Planazos de verano aquí en la tierrina, ¿qué más se puede pedir? Hombre. Tritones, ¿listos y dispuestos? Listos. Listos. Pesa por el pico. €2.750 en juego y unos tritones aquí de nuevo. Hoy sin botiquín, chicos. ¿Estáis preparados? Todo lo que Sí, sí. podamos, sí. ¿Quién va a ser el portavoz? El amigo. Yo que tengo mejor voz. Tú estás sembrado últimamente, Pablo. Pablo se va saltando y di que sí, muy bien. Vale, pues a por ello. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Con qué asturiana tuvo Alberto Comesaña una amistad peligrosa? Con Cristina Ah, del Valle. esa, Cristina del Valle. Muy bien. ¿Qué significa la expresión cagar verde? Cagar verde, cagar trito, sí, pero cagar Pasarlo verde. mal. Muy bien. ¿En qué país logró Yago Lamela lo que se bautizó como un salto para la historia? ¿Dónde fue? No sé si fue en Japón. Japón, Tokio. Japón. Muy bien. ¿Por qué nombre conocemos al médico y astrólogo francés Michel de Notre Dame? Nostradamus. Nostradamus. Impresionante. Si os digo muy noble, muy leal, invicta, heroica y buena, ¿qué adjetivo del escudo de Oviedo me falta? Víctor, cabrón. ¿Tú qué eres, Caraballón? Yo a la Oviedo. No. Pasamos. La llamada ruta de los 20.000 pasos une la catedral de Oviedo con ¿qué cima? 20 pasos. 20.000 pasos. Por la cima del... Covadonga. Covadonga o el Naranco. El Naranco 20.000 serán muchos. Bueno, 20.000 hay unos cuantos. La cima del Naranco. No. ¿Cómo se llama a los de Mérida? Emeritenses. Emeritenses. ¿Cuántas ediciones se han realizado hasta ahora del Día de les Lletres Asturianes? Eso tiene que ser desde... A partir del 77... Esto es 41. Entre que se organizaron y tal, quitamos alguna. 38. No. ¿Qué grado militar manda un regimiento? Uf, jefe objetor. Vamos a matarnos. Un Capitán, coronel. Capitán general. Capitán general. Un capitán general. No. ¿Qué concejo asturiano estrena este año un sendero con bandera azul? Un sendero con bandera Eso azul. será por la playa, será Llanes.
En Llanes no hay banderas azules este año. Pues ¿dónde? ¿En la villa? Villaviciosa. No. Algo más de 55, chicos, ¿a por cuál voy? La Grado 9. militar. Venga, la 9. ¿Qué grado militar manda un regimiento? ¿Comandante? Comandante. ¡No! Coronel. Coronel. Ah, Es que no fuimos a la mili. objetores. Es lo que tiene. No, yo objetor no. Yo, escapaste para Londres. Yo pedí prórroga. Ah, Me encanta cuando los concursantes nos contáis cositas. Vale, ¿cuántas ediciones se han realizado hasta ahora del Día de les Lletres Asturianes? ¿Qué habréis dicho? 40. Muy bien, eran 40. ¿Dónde sacarías tú 38? ¿Qué concejo asturiano estrena este año un sendero con bandera azul? Muros de Nalón. Es la llamada Senda Costera de los Miradores. Los senderos azules son itinerarios que discurren por el litoral y que enlazan o parten de playas, puertos o centros de interpretación que han sido galardonados con la bandera azul en 2019. Si os digo muy noble, muy leal, invicta, heroica y buena, falta benemérita. Bueno, Ahí no llegábamos, ¿eh? Y la llamada Ruta de los 20.000 Pasos une la Catedral de Oviedo con el Monsacro. Monsacro. Monacro. Bueno, empezamos bien. sí, pues, empezamos muy bien. la segunda Oye, pasa por está- cierto, chicos, lo de Yago Lamela en Japón fue el campeonato del mundo de Maebashi de pista cubierta y fue increíble. Sí. Madre mía, que no saltó, voló. Sí, señor. Chicos, lo habéis hecho increíblemente bien y a mí en el fondo me presta que no llevéis el pico, porque eso significa que mañana tenemos de nuevo programa con las foriatinas, con los tritones. Os lo vais a perder. Hasta mañana.